Damos gracias al Señor por contar con un nuevo día y la oportunidad de glorificar el nombre del Señor. Mis amados, continuamos estudiando acerca de la iglesia como cuerpo. En días anteriores compartimos de lo que es andar en el Espíritu, en Romanos capítulo 8, y el andar en el Espíritu es vida y paz, y nos lleva luego al capítulo 12 de Romanos, donde encontramos al apóstol Pablo hablándonos y rogando por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice: no teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego nos presenta en el versículo 5 que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si hay algo extraordinario y maravilloso del Señor, es que tú y yo, si un día recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, fuiste bautizado y luego recibiste la unción del Espíritu Santo, empezaste a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La Biblia no dice que la iglesia es como un cuerpo, no, es el cuerpo de Cristo. Y hoy continuamos hablando de ello porque estos son tiempos proféticos, son tiempos apocalípticos, donde veremos que la iglesia cumple su tarea y su papel en esta tierra. Para ello es necesario ir mucho más a la palabra, y hoy vamos a continuar estudiando lo que es la iglesia como cuerpo, y nos enfocamos en 1 Corintios, el capítulo 12. El apóstol Pablo nos da una descripción de lo que es la iglesia como cuerpo. En el capítulo 12, a partir del versículo 12, 10, el apóstol nos habla de la siguiente manera. Dice así la palabra: pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que cada uno de nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos dio una función, una tarea para realizar aquí en la tierra. Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, él oraba al Padre, pedía a nuestro Dios que recibiésemos revelación, de lograr entender que Cristo es la cabeza y nosotros miembros, y que nuestra realización, nuestra plenitud, solo la encontramos en el cuerpo de Cristo. Y luego aquí encontramos en el versículo 12: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es muy importante. El bautismo del Espíritu Santo se necesita para recibir y entender y comprender que soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y a partir del versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo nos da una explicación de cómo funciona la iglesia de Cristo. Entonces encontramos principios, y por lo menos vamos a estudiar 4 principios que el Señor dejó establecidos para que funcionemos como cuerpo. Si tú estás en Cristo Jesús, en la ciudad donde estás, perteneces a la iglesia de Jesucristo de tu ciudad. Lo único que identifica es la ciudad, iglesia de Jesucristo en la ciudad donde tú estás. Y entonces el apóstol nos presenta aquí, vamos a estudiar 4 principios que gobiernan la vida del cuerpo. Número 1, lo encontramos en el versículo 15 y 16, y dice así: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, por eso no soy el cuerpo, por eso no será el cuerpo. Aquí es bueno saber que en un cuerpo natural encontramos ojo, boca, pies, nariz, etcétera, etcétera. Es decir, que tú debes saber cuál es tu ubicación en el cuerpo de Cristo. Eres ojo, eres nariz, eres pierna, eres brazo, eres mano. ¿Qué es? Y aquí el principio que encontramos es que la mano, en este caso el pie, no está contento con ser pie, quiere ser mano. O sea, el pie
ve que quizás la mano se mueve más, toca más cosas, tiene más aplicaciones y entonces no está contento con ser pie y entonces entra a un nivel de comparación. Entonces el primer principio que encontramos aquí en estos versículos es, número 1, de asumir nuestra responsabilidad. Si tú eres ojo, funcionas como ojo. Si tú eres mano, funcionas como mano. Es decir, asuma tu responsabilidad y actúa tal como eres y no como quisieras ser. No hay lugar para la comparación en el cuerpo de Cristo. De una cosa estamos claros. Una vez que fuimos salvos, redimidos por la sangre del Señor, estamos en la iglesia, tenemos una función que cumplir. Absolutamente todos tenemos una función por cumplir en el cuerpo de Cristo. Y este primer principio lo encontramos en el versículo 15 y 16, luego que nos habla de asumir nuestra responsabilidad con el don o con la gracia que el Señor derramó. Como lo explicaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que el Señor da diferentes dones. El don de profecía, el discernimiento de espíritus, el de servicio, el de misericordia, el de enseñar. Y luego en Corintios también el apóstol Pablo nos habla de manifestaciones y dones que el Señor derrama para cada uno, para enriquecer el cuerpo de Cristo. Entonces, primer principio, asumimos y asumas tu responsabilidad. Es necesario que ores al Señor y pidas al Señor cuál es tu ubicación, tu función en la iglesia de tu ciudad, donde estás ubicado. Número 2, el segundo principio de cómo funciona el cuerpo lo encontramos en el versículo 17 y 18 de 1 de Corintios capítulo 12. Y así dice la palabra: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ahora aquí es otro principio. Este principio es un miembro que quiere ser ojo por todos lados. La oreja quiere ser ojo, o sea, uno que asume totalmente muchas responsabilidades. Entonces, este segundo principio se llama aceptando las limitaciones. Yo tengo que dar espacio para otro hermano, para otro miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, este segundo principio es el que tiene la función de ojo y quiere pasarse a la oreja y quiere ser de todo. Sería un cuerpo anormal, no tiene ese propósito, no ha recibido la esencia de la visión. Por eso, mis amados, si tú eres uno de los que asume muchas responsabilidades en la iglesia, estás en un lugar equivocado. Tiene que dar lugar y demos lugar a otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces se llama aceptando las limitaciones. Y lo que encontramos en este segundo principio, que lo enmarca el apóstol Pablo. Hablemos ahora del tercer principio que está en el versículo 21 y 22. Dice así el versículo 21: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces aquí no podemos menospreciar absolutamente a ningún miembro del cuerpo. Se llama este principio amando a los hermanos. Entramos a hablar de la importancia del amor, amar a los hermanos. Como lo dice aquí la palabra, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. No podemos prescindir de ningún hermano. Absolutamente dentro de la iglesia del Señor necesito, y como lo dice aquí el apóstol, no tengo necesidad de ti. Ojo con eso. Si tú eres de los que esperas estas palabras, todavía falta que venga visión, revelación, de que logres comprender lo que es la iglesia como cuerpo. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí podríamos dar un ejemplo del apóstol Pablo con Ananías. Ananías era solo un discípulo del Señor que tenía la gracia, un intercesor, y que el ministerio que ejercía era la oración, y el Señor tuvo que enviarlo cuando tuvo ese encuentro con él a donde Ananías, para que Ananías orara por él. Y al orar a Ananías, dice la escritura que se cayó un velo y como escamas de sus ojos, y fue quien lo bautizó e inició el camino en el Señor, el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos de nuestros Ananías. Más adelante hablaremos de la importancia de la oración en la iglesia como cuerpo.
Entonces encontramos que aquí el Señor bien se lo dijo a sus primeros discípulos allí en el Evangelio de San Juan, cuando les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y bien lo pudiéramos explicar en 1 Corintios el capítulo 13, como el apóstol Pablo nos habla de la esencia del amor, que es una característica bien importante de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces estamos hablando del tercer principio, que es amando a los hermanos, versículo 21 y 22 de 1 Corintios capítulo 12. Y en cuarto lugar, vamos a mirar el versículo 24 y 25, que nos dice de la siguiente manera: porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, y si un miembro recibe honra, todos vosotros se gozan con él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuarto principio que gobierna la iglesia como cuerpo es guardando la unidad. Muy importante el guardar la unidad. Aquí, cuando tenemos la visión de iglesia como cuerpo, rechazamos todo aquello que tiene el espíritu independiente y las divisiones en la iglesia. Aquí el Señor en San Juan capítulo 17 oró por nosotros antes de ir a la cruz y de ir allí al Getsemaní. Rogó por nosotros para que fuésemos uno, y Él lo dice: para que seamos uno, así como el Padre y Él son uno, para que fuésemos uno, para que el mundo crea. Entonces, en la iglesia del Señor, el Señor nos permite que amemos la unidad y rechacemos absolutamente toda división. Y en estos tiempos el Señor está restaurando a su iglesia. Y esta pandemia ha cumplido el Señor con un propósito con su iglesia, porque a través de ella el Señor está corrigiendo a su iglesia, a su pueblo, para que veamos la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Así que, mis amados, la iglesia es algo extraordinario, es algo maravilloso lograr entender, funcionar, ver funcionando la iglesia como cuerpo en tu ciudad, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y bien podemos entender lo que el Señor ha venido realizando desde su comienzo, cuando habla allí en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, a partir del versículo 13, cuando le pregunta el Señor a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice el Señor a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación de que Cristo es el ungido, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Edificación de la iglesia. Tú y yo somos edificados en la iglesia, en nuestra ciudad. Y luego el Señor dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una guerra, un nivel de lucha, y por eso en estos tiempos el Señor está levantando a su iglesia para entrar en niveles mayores de guerra espiritual. Es algo que debe estar sucediendo con la vida de todo discípulo del Señor. Pero viene lo más grande de responsabilidad de la iglesia. A ti, iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos se llama la oración. Oración. A ti, iglesia, pero no es una oración individual, es una oración corporativa. Y corporativa porque Él dice: todo lo que la iglesia ate aquí en la tierra será luego atado en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremendo poder dejó el Señor en su iglesia como cuerpo. Bendito el Señor por los días que vienen, mis amados, porque las puertas del infierno y todo esto que vemos y todas las circunstancias difíciles, el Señor está levantando su pueblo, su iglesia, a cada uno de sus hijos en el lugar donde Dios le ha colocado. Entonces, mis amados, la oración es algo extraordinario, y aquí podemos ver el cumplimiento y la tarea que el Señor le dejó a sus discípulos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, el versículo 20 y 21, cuando dice: donde dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¡Qué privilegio! La iglesia que está en tu casa, 2 o 3. Y por eso una de las mayores tareas que tenemos como discípulos del Señor es entrar en un nivel de oración. La oración es algo muy grande, son las llaves del reino de los cielos. Y el Señor está hoy preparando a su iglesia y enseñándonos cómo utilizar estas llaves. Mis amados, y como les dije en un comienzo, estos son tiempos apocalípticos y tiempos proféticos. Quiero hablar un poquitico entonces de la oración en este día. Del cuerpo falta hablar muchas verdades, pero para animar y motivar y que nos vayamos preparando para saber utilizar las llaves del reino de los cielos, entonces quiero compartirles algo del Apocalipsis. El capítulo 8 nos va a dar unas pautas, este libro, y logramos entender cómo el capítulo 8, en el capítulo 4 y 5, la visión que recibió Juan fue de ver al Cristo glorificado, exaltado, y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos diciendo: Santo, Santo, ese Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, sea toda la gloria, la honra, la alabanza, es decir, la adoración en esencia. Y luego en el capítulo 6 viene lo de los sellos, la apertura de los 7 sellos, de que habla la Biblia. Y aquí quiero que nos ubiquemos un poquitico, mis amados, porque el Señor está preparando, y quiero leer del capítulo 8 el 7º sello. Pero téngalo bien presente, así como dice la palabra, para que te animes y te motives y veas lo importante del cuerpo de Cristo y la importancia de orar con un hermano, con un miembro del cuerpo de Cristo. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Mire cómo dice la palabra cuando en el 7º sello de Apocalipsis capítulo 8, dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, la iglesia, oraciones. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces se cumple la apertura del 6º sello, que también está en el libro de Apocalipsis. Mis amados, son tiempos apocalípticos y proféticos lo que viene en los días posteriores. Entonces mire cómo está la palabra aquí, mis amados, la importancia de la oración. ¿Qué ocurre aquí? Bien, dice otro ángel que representa a un sacerdote, que representa al mismo Señor, dice: se paró ante el altar con un incensario de oro. Dice: se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, ningún cristiano puede ofrecer oración excepto por medio del incienso, que significa los méritos de Cristo. El incienso es los méritos de Cristo. El altar. En el Antiguo Testamento vemos que hay que quemar el incienso con fuego del altar. No se permite fuego extraño. En el Antiguo Testamento el incienso se tomaba del altar, y cuando se tomaba de otro lugar es fuego extraño. Altar tipifica la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el altar. Y Jesucristo, el incienso que representa la oración. Ojo, mis amados, no se puede ofrecer la oración con fuego extraño. Esto es fuego que no se toma de la cruz. Sin la cruz no puede haber oración. Esto es glorioso, mis amados. Si tú no has recibido revelación de la obra de Cristo en la cruz de Calvario,
Y si todavía no has entendido que su viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la carne, y si tú no has visto que la ley fue cumplida y que Cristo la cumplió en el capítulo 7 de Romanos, si tú no has visto y te has visto crucificado juntamente con Cristo, es que lo único que puede pasar en todos los niveles es lo que ocurre después de la resurrección. Pero ¿qué pasó en la cruz? Quedó nuestro viejo hombre, quedó mi individualismo crucificado. Por eso aquí no hay oraciones individuales. Esta es una oración de cuerpo, porque mi individualismo fue crucificado en la cruz. La energía natural con la que yo he querido agradar a Dios quedó atrás en la cruz. Por eso, mis amados, la esencia de la oración es la cruz. Y sin la cruz no hay oraciones efectivas. Este es un nivel mayor que la iglesia va a ejercitar en los días posteriores. Vienen días extraordinarios porque las llaves del reino de los cielos es la oración. Y todo lo que atemos aquí en la tierra al mismo enemigo será luego atado en los cielos. ¡Qué tremendo poder deja el Señor en su iglesia como cuerpo! Y lo que desatemos, se desate la palabra, aquí en la tierra será desatado en los cielos. Pero el incienso representa la obra de Jesús, las oraciones, y no puede haber oración sin la cruz. Pero fíjate de algo más glorioso. Y lo hablábamos que este es el año de la consagración. Y como le dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el versículo 13, que antes estos miembros fueron instrumentos de iniquidad, instrumentos del pecado, así ahora son presentados, consagrados al Señor como instrumentos de justicia. Consagración, pero ¿qué consagramos? Consagramos lo que pasó después de la muerte, que es la resurrección, porque hemos recibido la vida nueva y ahora en Cristo Jesús es el andar en el Espíritu, como lo dice Romanos capítulo 8. Óigase bien, cuando en el séptimo sello se ora de esta manera, dice, para añadirlo a las oraciones, dice, de la mano del ángel subió a la presencia el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Pero cuáles santos? La iglesia como cuerpo, en la ciudad donde estás. Lo importante que es orar los unos por los otros. Lo importante que es buscar a mi hermano. Y el Señor aquí nos dice 2 o 3. Esto tiene que motivarnos, mis amados, a buscar un compañero de oración, una compañera de oración. 2 o 3 nos congregamos en su nombre, Él está presente. Es el nivel mayor y lo que Dios va a hacer y realizará. Y por eso es que como discípulo del Señor, tú estás siendo edificado. Y al ser edificado desarrollamos un ministerio, y ese ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 4, a partir del versículo 12 y 13, que es la función que tenemos los siervos de Dios, que Él dice que Él establece apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, para edificar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense lo que hace la oración, mis amados. Aquí en esto dice la palabra, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. O sea, es que solo tomamos fuego del altar, de la cruz. Si tú oras y oras por fuera del cuerpo de Cristo, estás tomando fuego extraño. Ese no es el método del Señor. Y dice aquí la palabra, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Lo que ocurría se manifestó en la tierra. Recuerden ustedes, mis amados, que en el quinto sello que describe el Apocalipsis encontramos
a todos los mártires, todos los que han muerto, dice la palabra, por causa del testimonio de Jesús, los mártires en Cristo, todos los que han sido torturados y quemados. Y ellos le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengarás allá en la tierra nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? Ellos están orando, todos los mártires. Y entonces el Señor les dice: tienen que esperar, porque todavía hay unos mártires que tienen que llegar. Todavía podemos saber, siervos, que en esta tierra, al enfrentarnos a las fuerzas del mal, podemos pasar por ser un mártir. Y es un privilegio muy grande morir por la causa de Cristo, si ese es el camino que nos toca en esta tierra. Pero ¿qué pasó? Dice el Señor en el capítulo, en el quinto sello, cuando se abre este sello, todavía hay unos que tienen que venir a este lugar. Y a ustedes se les dio vestiduras blancas, esperen el cumplimiento del tiempo. Entonces, estas oraciones son tan fuertes que miren lo que pasa aquí en la tierra. Hay respuestas a esa oración. Y la respuesta que hacen allí estos mártires es de venganza por lo que hizo el enemigo y quienes fueron y obraron en sus vidas. Mis amados, la oración es algo trascendental, vital en el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que en los días posteriores estaré motivando, animando en cada ciudad. Y esto inicia por los pastores. Pastores unidos juntos, orando juntos, clamando al Señor por su iglesia de la ciudad donde está ubicado. Líderes, discípulos, juntos buscando la presencia del Señor. Por eso repito los principios del cuerpo. Qué glorioso es entender la iglesia como cuerpo y el amarnos los unos a los otros, asumir nuestra responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo, luego aceptando mis limitaciones, amando el cuerpo, amando a mi hermano, y luego amando la unidad y rechazando todo lo que es la división y el espíritu independiente. Estamos en ello, mis amados, y esta visión para mí es algo extraordinario. Dios empezó a hablar a mi corazón hace alrededor de 32 años de la iglesia como cuerpo. Y cada día que va pasando y cada año que va pasando, veo que esto se va cumpliendo y se cumplirá. Hoy tiene que ocurrir lo que ocurrió con Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, el que le abrió el camino al Señor. Fue el primero que abrió el camino. Pero llegó un momento donde Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que ahora sea Él que crezca. Digo ahora, mis amados, con temor y temblor y mucho respeto, las denominaciones fueron útiles hasta cierto tiempo. Podemos decir hasta antes de la pandemia. Pero ahora es necesario que la denominación mengüe y que crezca la iglesia como cuerpo. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí como iglesia. Las denominaciones menguan para que hoy se hable de la iglesia como cuerpo. Puede ser una ciudad, un pueblo pequeño, pero ahí tenemos que empezar a orar, donde hay 2 o 3. Y le digo, mi hermano, que en todas partes del mundo, en todo lugar, hay 2 o 3 que recibieron a Jesús. Hay un remanente fiel. Y hay ciudades que hay más de 2 o 3. Pero ese es el cuerpo. Solo el Señor necesita 2. Y 2 que se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero repito, mis amados, este es para mí el nivel de oración de los más altos. El más sublime. Allá tenemos que llegar como discípulos a orar la oración de iglesia como cuerpo. Pero en ese momento es cuando hemos hablado, y el apóstol Pablo lo decía, cuando nos hemos revestido de humildad. Como lo decía el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, y vosotros jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios da gracia a los humildes
y resiste al altivo. El vestido que tenemos en el cuerpo se llama la humildad. Y esta humildad es ver a mi hermano como superior a mí mismo. Ahí está el secreto. Entonces, como veo a mi hermano como superior, me acerco a él, lo busco y al buscarlo, oramos juntos a nuestro Dios y recibimos unción y gracia del Señor y visión para entender mi ubicación en el cuerpo de Cristo. Como les amo y les animo, mis amados, a todos que conozco, todo aquel que ha sido instruido en la palabra, y mi tarea será noble y sublime en los días posteriores con todos los discípulos, animando y motivando, impulsándolos a que crezcamos en estos niveles, porque son tiempos apocalípticos, son tiempos proféticos, y lo que viene en los días posteriores es que la iglesia del Señor se levanta y se dignifica como cabeza de los montes. Ahí está el secreto de lo que el Señor está haciendo y hará con su pueblo. Tú no fuiste llamado a formar parte de una denominación, de un grupito, de una secta. Entiéndalo bien, eres tú un miembro del cuerpo de Cristo. Eres la cabeza. Y por eso nuestra realización y plenitud la encontramos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y te animo para que le pidas al Señor, Señor, ¿cuál es mi función? ¿Qué miembro soy de tu cuerpo en esta ciudad? Ahora, si todavía no eres miembro, o sea, no te has entregado a Jesús, no has nacido de nuevo, no has sido regenerado y no has sido bautizado en el Espíritu Santo, todavía eres candidato a ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces es necesario que reciba instrucciones, que reciba alimento, leche, para que pueda finalmente formar parte del cuerpo de Cristo. Y como le decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo, para formar parte del glorioso cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones, les amo en el Señor y ruego a mi Dios que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre cada uno, sus ojos abiertos para ver la esperanza a la que el Señor te ha llamado y cuáles son las riquezas de tu herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos y lo dio por cabeza a la iglesia y nosotros somos miembros. Y ahí está mi plenitud, mi realización, tu realización. Bien oraba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 cuando él dice, a partir del versículo 15, por esta causa, por la causa de la iglesia, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en el amor los unos por los otros, seáis capaces de comprender con todos los santos la anchura, la altura y la profundidad, y sobre todo de conocer el amor de Cristo y de la cruz, que excede a todo conocimiento. Y termina con el versículo 20 diciendo la oración, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, por la oración, según el poder del Espíritu Santo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para ti, mi hermano, en este día.